cantar ese coro que dice: en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gloria a nuestro Rey, tu poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor. Salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó.
Amada Iglesia, buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a este séptimo culto ya virtual. Espero de que juntos estemos aprendiendo a través de este estudio de los profetas menores, que tienen que ver con justamente que el pueblo debe de aprender a buscar el rostro del Señor, ¿no? Y antes de poder empezar, vamos a orar, ¿sí? Pidiendo la dirección del Señor. Amado Dios, sabemos que no podemos avanzar sin el permiso tuyo, Señor. Estamos aprendiendo a poder buscar tu rostro y humillar nuestros corazones delante de ti. Y a través de estos profetas menores, Señor, nos hablas mucho de realmente el juicio que va a haber hacia las personas o naciones que no te honren. Y nosotros como pueblo tuyo, Señor, queremos aprender a poder considerarte en todo el camino que tú ya nos has marcado. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y eres el mismo por todos los tiempos. Y te has dado a conocer, Señor, a la iglesia a través de tu gracia, de tu misericordia y a través de Jesucristo, Señor. Gracias, porque justamente nos revelaste el misterio que quizás muchos profetas anhelaban poder conocer y tú nos los has hecho conocer a través de tu plan perfecto. Queremos realmente, Señor, no solamente recordarlo, sino vivir lo que tú vas mostrándonos cada día, Señor, a través de tu palabra. Toma la iglesia, Señor, condúcela a tu verdad y también, Señor, te rogamos por nuestros hermanos en este tiempo de confinación. Sabemos, Señor, que a veces hay malas noticias, pero también entendemos de que tú eres un Dios que consuela, que anima, Señor, y que eres nuestra esperanza. Por favor, Señor, toma la vida de cada uno de nosotros, conforme a tus propósitos, que nosotros también podamos creer en tus promesas, Señor. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, iglesia, nosotros estuvimos viendo la vez pasada en el libro de Oseas, el capítulo 4, ¿verdad? Donde Dios estaba mencionándole justamente al pueblo de que aprenda a oír. Y dentro de este oír, habíamos aprendido de que oír es poder estar atentos con inteligencia, poder saber los propósitos del Eterno, poder tener nuestro corazón como un buen terreno para que entre justamente la palabra. Aprendimos también de que cuando aprendemos la palabra, eso nos hace justos, ¿no? Escuchamos la palabra y ya no podemos ser las mismas personas de antes porque realmente la palabra transforma nuestra vida conforme a lo que nosotros conocemos de Dios y creemos justamente de Él, ¿no? También estuvimos hablando sobre el liderazgo espiritual y las fallas que habían tenido, ¿no? Como sacerdotes y también el pueblo que había entrado en una idolatría, ¿no? Bastante profunda, que estaba justamente lacerando a la nación y justamente contaminando, ¿no? El corazón del pueblo, que de alguna manera se veía reflejado en la tierra y aún en la ecología, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 5 y el versículo 1 vamos a ver lo que dice. Nuevamente Dios se dirige a los sacerdotes, ¿no? Y les dice lo siguiente: sacerdotes, oíd. Nuevamente le menciona oíd, ¿no? Porque oíd ya hemos visto que uno tiene que estar muy atento y que tiene que entrar con entendimiento. Lo que pasa es que no estaban entendiendo, por esa razón es que ellos estaban pecando. Y entonces dice, sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Nuevamente le dice cómo deben estar oyendo a Dios y le dice, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, ¿no? O sea, está abarcando toda la nación completa, ¿no? Dice, escuchad, ¿no? Que es un sinónimo, porque para vosotros es el juicio. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando de que hay un resultado por la dureza de su corazón, porque cuando uno peca como el pueblo de Israel peca, entonces este capítulo habla de la apostasía. ¿Por qué? Porque el pecado continuo endurece el corazón del ser humano. Entonces uno deja de escuchar a Dios y su corazón se endurece, pero hay un resultado. Entonces Dios les está diciendo porque vosotros, para vosotros es el juicio, ¿no? Dice, pues habéis sido lazo, ¿no? Lazo en Mizpa y red
tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. ¿Qué había pasado? Simplemente, por ejemplo, el sacerdote, si nosotros vemos en el original lo que significa la tarea del sacerdote, aún la estructura de este título que Dios le había mencionado, este sacerdote viene de la palabra Cohen, y el sacerdote era un líder espiritual, según el hebreo, era un líder espiritual, pero para bendición. Por eso tiene una letra que se llama el Kaf, que significa bendición a los demás. Pero los líderes espirituales de este tiempo estaban justamente haciendo lo contrario, ¿no? Cuando ellos su tarea, aún el título que Dios les había dado, simplemente era para bendecir al pueblo. Y simplemente era también para que a través de sus vidas ellos puedan aprender a conocer a Dios, cosa que no se estaba dando, como lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, también era ese título, tiene esa enseñanza y el propósito de poder llevar a entender al pueblo y que conozcan a Dios. Entonces, no lo estaban haciendo. Y también la otra tarea del sacerdote era que tenían que sembrar justamente la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el servicio que hacían, y todo eso tenía que ver con la santidad de Dios y muchas cosas que tienen que ver más adelante con la redención, ¿verdad? Pero ellos simplemente lo estaban evitando. Como hemos visto la semana pasada, ellos más bien se estaban aprovechando del pueblo, ¿no? De una manera no fraudulenta, digamos así, engañosa, ¿no? Entonces, pero también este título representa el nombre de un príncipe. ¿Por qué? Porque habla que son una autoridad que tenían que respetar, ser respetado por el pueblo, pero eran como un príncipe. Me ponía a pensar que, por ejemplo, Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿no? Y él le llaman el príncipe de paz, ¿no? Es una autoridad. Pero también ellos simplemente habían degradado todo su título y no estaban considerando lo que Dios les había expresado, porque Dios había elegido justamente a los sacerdotes, ¿no? Entonces eran personas separadas para hacer un servicio y una función que Dios les había designado, pero ellos simplemente habían cambiado muchas cosas, ¿no? Por causa del pecado. Entonces, por ejemplo, la palabra nos enseña que ellos tenían que ministrar dentro del altar, dentro del santuario, del tabernáculo y también del lugar santísimo en el caso del sumo sacerdote, ¿no? Pero ya hemos visto anteriormente, y ahora también lo vamos a ver, cómo ellos seguían operando con una mala actitud, ¿no? Entonces, también todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero los levitas tenían una función de poder ayudar a los sacerdotes, y los sacerdotes eran directamente descendientes de Aarón, o sea, eran de los hijos, los nietos, etcétera, descendientes de Aarón eran los sacerdotes, ¿no? Y Dios había designado que el sacerdocio realmente era un privilegio ser un sacerdote, y Dios lo menciona eso en Número 18:7, ¿no? Tienen ustedes el privilegio de ser servidores dentro justamente del tabernáculo, ¿no? Entonces, él les menciona en Números 18:1, les menciona, miren lo que les designa, le dice que los levitas serían responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Claro, el santuario no se podía ni alterar ni entrar para jugar. Bueno, si nosotros nos trasladamos de este tiempo, no era para hacer reuniones sociales así, ¿no? Era antes, pues, el santuario era un lugar, por eso se llama santuario, ¿no? Un lugar santo, donde el pueblo iba a aprender justamente a adorar al Señor, a temer al Señor y respetar todas las leyes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, dice en Número 18:1, dice, y los sacerdotes serían responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Entonces, si un sacerdote veía una falta inmoral o una transgresión de otro sacerdote, inmediatamente tenía que llamarle la atención y eran de alguna manera ejecutados, ¿no? O sea, simplemente ya no continuaban dentro del servicio. Miren hasta qué punto eran las reglas de Dios, ¿no? De la santidad, justamente, de este servicio, porque era un privilegio poder servir en el tabernáculo, ¿no?
Pero nosotros podemos ver que, por ejemplo, un ejemplo de un sacerdote, ¿no? Tenemos el ejemplo de Elí. Elí era sacerdote y por lo tanto sus hijos también eran sacerdotes, ¿no? Y la Biblia lo menciona, lo registra. En 1 Samuel 2:12 menciona de que los hijos de Elí eran malos. ¿Pero por qué razón? Porque no tenían el conocimiento de Dios. Era el mismo problema que encontramos en Oseas, ¿no? Entonces no tenían el conocimiento de Dios, por lo tanto no respetaban al Señor. Entonces simplemente desconocían de Dios, ¿no? Y ellos eran sacerdotes, pero ellos tomaban por la fuerza el sacrificio que venía del pueblo y usaban las herramientas del santuario, el garfio, para provecho de él. Eso era una infracción, ¿no? Entonces ellos, los levitas, eran responsables de que no se utilizara ningún accesorio justamente de esta manera, ¿no? Para provecho propio o por violencia. Entonces, porque todo accesorio del templo era destinado para las ofrendas que traía el pueblo, ¿no? Y bueno, todo lo que describe Levítico y Deuteronomio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Simplemente no podían permitir ninguna ofensa en el santuario, ¿no? Pero los hijos de Elí simplemente utilizaban los accesorios a los sirvientes, etcétera, los ayudantes en este caso los levitas, para que pudieran coger la grasa cruda o la carne cruda. Entonces ellos estaban infringiendo y estaban de alguna manera presentando una ofensa dentro del santuario. Entonces, pero también la palabra nos dice de que estos hombres seducían a las mujeres en las puertas del tabernáculo. Entonces ellos estaban realmente rompiendo todas las reglas, ¿no?, que Dios había establecido en Deuteronomio y en Números. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente ellos estaban destinados a poder ser juzgados pues por el Señor, pero también tenían que ser corregidos en este caso, por su padre, porque su padre era un sacerdote. Elí era un sacerdote, era papá de ellos, pero también era un sacerdote. Entonces, pero dice la palabra que la palabra misma menciona de que Elí honró más a sus hijos que al Señor. Entonces pasó por alto este pecado de sus hijos, que era una inmoralidad sexual, porque simplemente ellos se acostaban con estas mujeres en la puerta del tabernáculo y él simplemente, y Dios le dice, ¿no?, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Por lo tanto, Dios determinó, ¿qué cosa? Determinó la muerte para sus hijos, pero también Elí llega a morir, ¿no?, al poco tiempo que murieron sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios había establecido eso ya en su ley, que nadie podía ofender el santuario y que Elí como sacerdote tenía que corregir justamente a otro sacerdote cuando estaba mal. Y si nosotros lo trasladamos a este tiempo, también tiene que pasar lo mismo. Claro, no va a haber una muerte súbita, porque Dios se encarga de eso, ¿no? Pero nosotros tampoco, como liderazgo espiritual, no podemos permitir pecado dentro de la casa del Señor. Pero hay algo importante que quiero mencionarles aquí. En 1 Corintios, si nosotros trasladamos este tiempo, en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, miren lo que dice, porque ya no hay pues tabernáculo, no hay templos, ¿no? Entonces dice, ¿no sabéis que sois templos? Está hablando en plural, entonces está hablando de la iglesia. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, en nosotros? Acá, por ejemplo, somos 2 cristianos. Entonces el Espíritu Santo está morando en nosotros y en ustedes también que nos están viendo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el templo? Somos nosotros. ¿De quién? Del Espíritu Santo, de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos el templo y Dios nos ha llamado para santificarnos y nos dicen que somos nación santa, sacerdocio santo también, entonces es el mismo principio, ¿no? Es el mismo principio. Dice, si alguno, dice el texto, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cómo se destruye el templo de Dios? No solamente con la desunión, sino con el pecado, ¿no? Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá. Lo mismo, ¿no? Entonces, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es el mismo principio. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Claro, la palabra siempre nos va a repetir los mismos principios, como dice Eclesiastés 3:15, porque estoy haciendo mi devocional en Eclesiastés 3:15, y el rey Salomón dice, bueno, las cosas pasadas siempre las repiten y lo que viene posteriormente mencionan lo de anterior, ¿no? Entonces siempre están repitiendo. Y es verdad, los principios se repiten de muchas formas, para que nosotros podamos aprender, ¿no? Entonces, miren lo que el Señor está mencionando, la importancia de cuidar justamente el templo que es la iglesia, ¿no? Del Espíritu de Dios, y no atentar contra ella por diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de todas maneras va a venir un juicio, ¿no? De todas maneras. Y también el texto dice, en el versículo 1 dice, para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red también sobre Tabor. ¿Qué había pasado? Cuando habla de lazo quiere decir que habían enlazado a otros territorios justamente con el pecado de la idolatría, de la rebelión, de la desobediencia. Yo acá les quiero mencionar que acá está justamente la nación de Israel, y dice que ellos habían echado lazo hacia Mizpa. Y entonces acá, si vemos acá, está el mar de Galilea. Mizpa está más o menos por este lado, ¿no? Y Tabor está justo casi al borde del mar de Galilea, en este lado. Entonces, Tabor es el monte donde Jesús se transfiguró, ¿no? Y tuvo el encuentro con Moisés y Elías. Esta piedra es del monte de Tabor. De ahí está, porque nosotros, bueno, llegamos a ir, ¿no? Entonces, y es de ahí, de ese lugar. Para mí fue algo tan especial, ¿no? Y no es que idolatre la piedra, sino de que de verdad me encanta saber que hemos estado en ese lugar donde el Señor se transfiguró. Y eso es lo que quería mencionarles para que puedan tener una referencia de dónde estaba, ¿no? Entonces, acá está el mar de Galilea, acá está el monte de Tabor, ¿no? Que está acá justo la piedra, y más abajo está Mizpa, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Habían contaminado toda esta parte, habían contaminado todas esas regiones justamente echando lazo a través de la idolatría. Y dice, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Simplemente la idolatría se había corrido, ¿verdad? Y simplemente los reinos se habían contaminado por esta causa. Entonces el Señor le dice, aquí justamente víctimas han bajado hasta lo profundo. ¿De qué está hablando? En otra versión está mencionando, como mi esposo mencionó la vez pasada, está hablando justamente de que habían ido a debajo de cualquier árbol, ¿no? Frondoso, y se habían prostituido. ¿A qué se refiere? Si ustedes han visto por documentales, si ustedes van a la nación de la India, por ejemplo, o la China, ¿qué es lo que encuentran? Ídolos por todos sitios, ¿no? Ídolo de la puerta, ídolo de la ventana, del aire, no sé, de todo. Entonces, igualmente estaba pasando en la nación de Israel con los sacerdotes que estaban permitiendo eso. Entonces, había ídolos, por eso en todo árbol, debajo de todo árbol, dice, se han prostituido. Quiere decir que había una colección de dioses, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente Dios está enjuiciando, y va a venir justamente un castigo, ¿no? Entonces, como dice, hay una frase que dice, tal cual es el sacerdote, así es el pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque el sacerdote en este caso era el responsable de poder enseñar al pueblo, ¿no? Juntamente con los profetas, pero ya hemos visto en el capítulo anterior de que había profetas falsos también, ¿no? Entonces, está en un común acuerdo en poder seguir, que no enseñaban al pueblo, ¿no? No enseñaban al pueblo. Entonces, por eso esa frase, ¿no? Tal cual es el sacerdote, así era el pueblo, ¿no? Entonces, por esa razón es que los hijos de Eli tenían un papá que no hablaba de Dios, y tal cual era el papá, también así eran los hijos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nosotros también somos sacerdotes. Entonces, y también estuvimos mencionando la vez pasada que hay un sacerdote en casa, que es el papá, ¿no? Es el responsable. Tu papá que me estás escuchando, tú eres responsable porque Dios te ha dejado una tarea muy importante. Y nosotros sabemos a través de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4 en adelante,
El Señor nos habla claramente y sobre todo habla a los varones porque son cabeza, ¿verdad?, del hogar, y les menciona que ellos tienen que enseñar el Shema, ¿no? El Shema, que es justamente la instrucción para la familia, para los hijos, y que tenían que repetirlo estando en casa, fuera de casa, al acostarse, al levantarse en el camino. Entonces hay una perseverancia. ¿Por qué razón? Porque cuando tú les enseñas sobre Dios, tú te vas a evitar lágrimas futuras. Pero si tú no les enseñas y más bien consientes algunas actitudes que sabes que están mal, entonces simplemente tú vas a sufrir. Por la Biblia dice que el que consiente a los hijos más adelante les trae vergüenza, ¿no? Entonces es un dolor para el corazón de la mamá y trae vergüenza, ¿no? Pero están a tiempo porque creo que muchos de ustedes conocen la palabra y tienen que aprenderla a enseñar, pero también a vivirla, ¿no? Y se tiene que reflejar a través justamente de la vida, en la vida práctica, ¿no? Entonces, es importante ver también que los sacerdotes tenían una función muy importante dentro del reinado, porque, por ejemplo, cuando el rey llegaba, bueno, a ser nombrado como rey, el rey recibía instrucciones de parte de Dios para su reinado. Y la palabra nos enseña en Deuteronomio 17:18 en adelante que el rey tenía que hacer una copia de todas las instrucciones que recibía de parte de Dios y tenía que hacerlo presente delante de los sacerdotes. Y que el rey tenía que leer diariamente todas estas instrucciones para que no se enaltezca su corazón y para que pueda andar correcto, es lo que dice Deuteronomio. ¿Y qué sucede? Simplemente los sacerdotes tenían que estar presentes, ¿no? Y ellos eran los que guardaban justamente esta copia de registro. Miren la importancia del sacerdote. Quiere decir que el sacerdote era también una autoridad, ¿no? Importante dentro de la nación. Pero se habían chuequeado por los sacerdotes, ¿no? Y simplemente estaban haciendo lo que querían y por eso es que viene justamente el juicio de parte de Dios, ¿no? Porque no eran ejemplo. Es como el día de hoy, nosotros tenemos muchos presidentes, ¿verdad? Muchos reyes de las naciones y ninguno de ellos es ejemplo. Y bueno, lo que tenemos que hacer es orar por ellos, ¿no? Por eso en este primer bloque de oración vamos a mencionar algunos puntos para orar. El primer punto es orar para que nuestras vidas estén dispuestas a entender y obedecer las instrucciones de Dios. Segundo punto, que seamos líderes espirituales que bendigan a la familia y la iglesia a través de la enseñanza. Tercero, que ejerzamos los dones que el Señor nos ha dado aún en medio del confinamiento como real sacerdocio. Cuarto, que seamos intercesores en oración por las necesidades de nuestra familia y la iglesia. Quinto, que no consintamos el pecado ni en nuestra familia ni en la iglesia, porque somos templo del Espíritu Santo. Sexto, como sacerdotes de nuestro hogar cumplamos con la administración espiritual en nuestra familia, instruyéndoles en la palabra de Dios.
Señor y Dios, queremos rogarte en esta noche, Señor, que nuestras vidas estén dispuestas a entender y obedecer tus instrucciones. Que podamos ser prontos a poder oírte, Señor, y sobre todo poder entender. Y anhelamos realmente, Señor, que tú nos abras el entendimiento, como dice tu palabra. Y de esta manera, Señor, nuestro corazón quiere comprometerse para poderte obedecer a ti, Señor. Porque sabemos que la obediencia es parte de poder agradarte. Pero obedecerte porque te amamos, no por obligación. Porque, Señor, cuando te amamos nos es mucho más fácil poder obedecerte. También, Señor, enséñanos a poder ser líderes espirituales que puedan bendecir a la familia, porque dentro del contexto que estamos viendo, Señor, sabemos que todo líder espiritual es para poder bendecir, para poder edificar. No solamente la iglesia, sino empezando en casa también, Señor, ahora que estamos confinados. Y a través de los GEM, Señor, si nosotros somos esos líderes espirituales, poderles enseñar en la enseñanza de tu palabra. También, Señor, que ejerzamos los dones que tú nos has dado, para que de esta manera, aún en medio de la confinación, Señor, nosotros podamos ejercer los dones tuyos y podamos realmente emprender este real sacerdocio que somos delante de ti. Ayúdanos, Señor, porque somos muy limitados, pero sabemos, Señor, que eres tú quien nos capacita para toda buena obra. Señor amado, queremos pedirte también el poder aprender a ser intercesores en oración por las necesidades de la iglesia, de nuestra familia. Siempre estamos escuchando, Señor, alguna inquietud, algún testimonio, alguna necesidad. Y como sacerdote, Señor, enséñanos a poder orar unos por otros. Que no consintamos el pecado de nuestra familia, Señor. En este tiempo que quizá los chicos están aburridos y a veces se alteran los caracteres, Señor, la falta de paciencia, la falta de comprensión. A veces, Señor, podemos estar hiriendo o hablando inadecuadamente, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos a poder entender que no podemos permitir el pecado, porque es atentar contra ti, Señor. Ayúdanos a poder ser fieles e íntegros en nuestra propia casa, Señor. También, Señor, con los GEM que tengamos nuestra reunión igualmente, Señor. Por favor, ayúdanos a no consentir ningún pecado, Señor, que a veces lo podemos considerar como estamos tratando de entenderte y se está filtrando algún pecado, Señor. Por favor, ayúdanos a poder discernir esto. Porque tu palabra nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. También, Señor, como sacerdotes de nuestro hogar, como esposos, como padres, Señor, enséñanos a poder ministrar espiritualmente a nuestra familia. Poder ser ejemplo, Señor. Lo que predicamos lo podamos hacer con nuestra esposa, con nuestros hijos, instruyéndoles en la palabra de Dios. La instrucción, Señor, que tu palabra nos enseña va respaldada por una vida. No son dos cosas diferentes. Te ruego, Señor, por cada varón, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, que sobre su cabeza, Señor, está Jesucristo. Te rogamos, Señor, que ellos puedan entender, Señor, y respetar, Señor, este principio sobre su vida. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si vemos ahora en el capítulo 5, versículo 3, nos menciona, dice, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. ¿Por qué habla de Efraín? Si nosotros vemos aquí en este mapa, Efraín estaba más o menos en toda esa extensión de aquí. Entonces, Efraín simplemente se había convertido en el mismo centro de la idolatría, ¿no?
Digamos que ahí estaba todo lo central. ¿Por qué? Porque la historia bíblica nos habla de que el primer becerro que se levantó fue por el rey Jeroboam en Betel, y más adelante se levanta otra vez en Samaria, y todos estos dos simplemente eran de la tribu de Efraín. Entonces, ¿qué pasa cuando uno comienza con la idolatría? Simplemente comienza el corazón a endurecerse y uno se vuelve apóstata. El pueblo de Israel estaba volviendo apóstata porque estaba cambiando a Dios por otras cosas, ¿no? Entonces, por esa razón. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente ellos habían desechado, ¿qué? La palabra de Dios. Ese era el problema. No conocían a Dios y por esa razón habían estado menospreciando todos sus mandatos y simplemente ellos estaban eligiendo lo que ellos deseaban bajo la influencia de la idolatría. Entonces, simplemente estaban contaminados. Ahora, la idolatría en el término hebreo significa sanaj, y tiene que ver, bueno, el término representa una ramera, una fornicación, a cometer adulterio y también cometer idolatría. Entonces, simplemente está hablando en este término de que esta nación había sido removida en su entendimiento, pero no para bien, sino justamente para poder cambiar a un Dios por algo material, ¿no? Entonces, y por esa razón habla que la idolatría había removido a toda una nación, empezando por los sacerdotes, ¿no? Entonces también evidencia una mala cosecha porque simplemente su terreno de su vida ya estaba contaminada y por lo tanto todo lo que ellos percibían, toda doctrina errada, etcétera, era algo malo, pero ellos lo recibían como si fuera que era algo bueno y no tenían sentimiento de culpa, o sea, no se sentían culpables, ¿no? Porque justamente este término sanar habla justamente que habían sido removidos para hacer lo incorrecto, ¿no? Entonces también la idolatría significa cortar. Entonces ellos estaban cortando toda verdad, estaban cortando toda pureza y simplemente lo estaban desplazando de su vida, ¿no? Y también significa que son tardos para oír. Entonces, si nosotros vemos este término tardo, significa que eran tontos, que no podían recibir la palabra, que no podían entender. Y si nosotros lo trasladamos al Nuevo Testamento, o bueno, en el hebreo, menciona un texto que me llamó mucho la atención, dice, mira lo que dice, ¿no? Acerca de esto tenemos mucho que decir, en Hebreos 5:11, en adelante. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos para oír, ¿no? Entonces eran torpes espiritualmente y parecían que no oían, escuchaban pero no oían, no asimilaban con entendimiento, ¿no? Y sigue diciendo el texto, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, eran personas que habían escuchado mucho sobre Dios, del Dios de sus padres, etcétera. Habían escuchado mucho que ya deberían enseñar a otros, los sacerdotes, ¿verdad? Esa era su tarea, pero simplemente no, necesitaban que alguien les vuelva a enseñar las cosas básicas de la fe, ¿no? Es como el día de hoy, ¿no? O sea, hay mucha gente que escucha la palabra, pero como que no entienden mucho y no saben enfrentar las situaciones, las dificultades, porque no entienden lo básico de la fe, ¿no? Entonces hay que estarle nuevamente enseñando las cosas muy básicas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que orar mucho para poder, el Señor puede abrir nuestro entendimiento, lo hizo con Loida, dice, ¿no? La palabra que el Espíritu le abrió el entendimiento y escuchó todo lo de Pablo y entendió todo lo que Pablo estaba diciendo, así que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Mucho depende de la disposición de querer entender y saber oír, ¿no? Pero el texto también dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, ¿no? Dice en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, el que todavía necesita leche no está capacitado, no está listo para comer algo sólido. Entonces, ¿qué hace un bebé? Un bebé chapa cualquier cosa del suelo y ¿qué hace?
se lo mete a la boca. Entonces, ¿por qué? Porque es inexperto, no sabe identificar, ¿no? Qué cosa le va a hacer daño, ¿no? Entonces, una persona que todavía, siendo ya de años en la fe, pero que todavía está tomando la leche, no está capacitado para poder enfrentar diferentes cosas. Todavía es inexperto, dice acá justamente el texto, ¿no? Todavía no puede recibir algo sólido, se le hace un nudo en su cabeza. Entonces tiene que aprender, nuevamente como dice, ¿no? O sea, pero tienes que aprender a poder alimentarte adecuadamente para poder crecer, ¿no? Así como un bebé. Entonces, eso es pero dice el texto en versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, ¿no? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el alimento sólido, ¿para quiénes son? Son para la gente madura, ¿no? La gente que ha aprendido justamente a crecer. Pero también dice acá los que han sido ejercitados en su sentido. Está hablando justamente de que han estado practicando la palabra. No es fácil ser cristiano, ¿no? Porque vienen dificultades, vienen diferentes cosas que uno tiene que enfrentar con el carácter, y si estás sujeto al Espíritu Santo, pues tu carácter va a ser totalmente diferente. Entonces simplemente en esa capacitación y en esa práctica, digamos, de la palabra, entonces simplemente vas a saber distinguir lo bueno y lo malo. Entonces tú vas a ser una persona madura y vas a saber cómo enfrentar justamente en tiempos de dificultad como el tiempo de ahora, ¿no? Entonces eso es lo que le faltaba justamente al pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque eran tardos de poder entender. Entonces, bueno, habían madurado justamente en la palabra, se habían detenido en su fe, no habían crecido, ¿no? Y entonces eso refleja justamente una inmadurez espiritual, es lo que estaba pasando también con el pueblo, sobre todo con los sacerdotes, ¿no? Entonces, el versículo 5 volvemos a Oseas, el 5:5, dice, la arrogancia de Israel, dice, testifica en su propia contra. Dios hará que ellos caigan, pero también afectará a Judá y tropezará. Entonces, Judá está más abajo de Efraín, también había sido contaminado. Y miren lo que dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Van a venir a querer ofrecerle al Señor sacrificios, ¿no? Y dice, no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Entonces, simplemente, ¿qué está hablando aquí? Que iba a haber un juicio. No pasó en el mismo momento, ¿no? Pero vemos por la historia que el reino, por ejemplo, del norte, ¿no? Fue llevado a Siria y el reino del sur fue llevado a Babilonia, ¿no? Entonces, eh, eso pasó progresivamente, pero lo que Dios está hablando en Oseas simplemente se cumplió, ¿no? Entonces, ¿pero qué dice? Que ellos van a presentar sacrificios, van a buscar al Señor con sacrificios, ¿no? Pero el sacrificio del sacerdote se había vuelto como un programa, ¿no? Un programa, ya voy a hacer esto, lo voy a presentar delante del Señor, pero el Señor ya simplemente no lo iban a encontrar porque no iba a aprobar ese tipo de ritual, ¿no? Porque era un ritual solamente religioso, sin vida. Entonces, por eso es que Dios simplemente no lo acepta, ¿no? Porque lo que Dios quiere es un corazón cambiado, no un programa cambiado, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor quiere. Y dice acá, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. ¿Qué había pasado? La nación, como dice Malaquías, menciona de que la pareja tiene que tener hijos, ¿para quién? Para Jehová. Pero ¿qué había pasado? Ellos tenían hijos, sí, pero no habían sido instruidos en la palabra. Nuevamente volvemos a los papás, ¿no? Entonces no habían sido instruidos en la palabra, no conocían a Dios y por lo tanto eran extraños porque no parecían su pueblo, ¿no? Entonces por esa razón los llama extraños. ¿Por qué? Porque estos hijos, esta descendencia no estaban honrando al Señor. Simplemente desconocían de Dios, como en el caso de los hijos de Eli, ¿no? No honraban al Señor para nada, hacían lo que querían y eran sacerdotes. Entonces, y simplemente ellos se volvieron, en este caso los hijos eran idólatras y buscaban riquezas también, bueno, todo eso. Entonces simplemente no tenían conciencia de que Dios estaba ahí. Se habían olvidado de Dios porque no lo conocían, en primer lugar, ¿no? Entonces porque no le hablaban sobre el Señor.
Entonces acá nuevamente volvemos a los papás, la responsabilidad de los sacerdotes de casa, ¿no? Nuevamente de Deuteronomio, a capítulo 6, si nunca lo has leído, a partir del versículo 4, ahí da todas las recomendaciones que el papá, bueno, y si no está el papá, la mamá en todo caso, como autoridad, pueden estar trabajando justamente en conversar, hablar, enseñar. Por ejemplo, en niñez se está mandando muchas dinámicas, muchas tareas prácticas para que puedan conocer al Señor, ¿no? Entonces yo les agradecería que las hagan, porque de esa manera ustedes están tomando esas herramientas que el Señor está permitiendo en ese tiempo para justamente poderlas ejercer. Me encanta cuando mandan sus fotitos para comunicaciones de familias que sí están haciendo las tareas, ¿no? Eso es algo importante porque los niños están aprendiendo a reconocer quién es el Señor, ¿no? En este segundo bloque de oración, el primer punto es evaluar si en algún momento hemos dado la espalda al Señor, menospreciando su palabra y cumplir con tus propios deseos. Segundo punto, evaluar y pedir perdón si has dejado influenciarte por alguna ideología o pensamientos ajenos a los principios de la palabra, ¿no? Tercero, anhelar crecer espiritualmente y dejar de lado reacciones inmaduras en cuanto a tu fe. Cuarto, que aprendas a ejercitarte en la palabra para crecer y bendecir a muchos.
Sé que a través de tu palabra nos enseñas a poder evaluar. Y si es que en algún momento realmente te hemos dado la espalda, Señor, no hemos querido obedecerte y nuestro corazón se ha rebelado contra ti, y toda rebelión es menospreciarte, Señor. Pero de verdad te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que esto va en descuento de nuestra propia vida, Señor, cuando estemos en tu presencia. Por eso te pedimos, Señor, en no menospreciar, sino más bien poder tener en cuenta, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Poder cumplir tus deseos y no tanto los nuestros. Cuando nosotros nos rebelamos y te damos la espalda es porque estamos pensando más en nuestros deseos y nuestras intenciones. Pero Señor, a través de tu palabra queremos rogar que haya un compromiso de parte de nosotros para poderte agradar a ti. Que esa es la meta realmente de nuestras vidas, de haber sido rescatados por ti, Señor. También, Señor, quisiera evaluar, quizás también después, conversando o a solas contigo, poder ver, Señor, si me he dejado influenciar por algún pensamiento ajeno a tu palabra y me he alejado de los principios de tu palabra, Señor. Tú nos enseñas que nosotros seamos luz y no que otras personas, Señor, puedan sacar el fundamento que tenemos en ti y en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y firmes en lo que creemos de ti, Señor, para que de esta manera ningún viento de doctrina ajeno, Señor, pueda justamente derrumbarnos, Señor, de lo que nosotros creemos de ti. Señor, de verdad que anhelo crecer espiritualmente y dejar de lado cualquier reacción inmadura en cuanto a mi fe. Sé que las reacciones inmaduras vienen cuando reacciono prontamente sin ser guiado por tu espíritu y controlado por tu espíritu. Y solamente dejo aflorar mi carne, Señor, y mis propios deseos. Y puedo llamarlo como una pataleta espiritual, Señor, que simplemente no es de tu agrado. Por favor, ayúdame a poder tener presente tu palabra. Tu palabra nos enseña que justamente ella, Señor, afirma nuestra fe y también afirma nuestras decisiones. Por eso te ruego, Señor, el poder recordar los principios, Señor, que tú has grabado en mi corazón para no alterar, Señor, los tuyos. Ayúdame a aprender a ejercitarme en la palabra para poder crecer y también poder bendecir a muchos. Realmente, Señor, que sea un sacerdote que bendiga a mi familia y también a la iglesia. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Interesante lo que hemos estado aprendiendo en esta noche, pero no solo tenemos entender lo que puede estar produciendo o lo que le produjo un distanciamiento con Dios a la nación de Israel, sino también hay necesidades que nosotros tenemos particularmente como familia. Estas semanas han sido semanas muy duras, se prevé meses duros también, y queremos tomar este tiempo que nos queda para poder orar por todas esas necesidades, básicamente esta noche. Y quisiera que piense primeramente en su propia familia. Y en esta noche, pensando en la propia familia, no sé cuántos estén pasando por estado de enfermedad. Solo sabemos o podemos conocer de algunos porque lo mencionan o se ponen en contacto con algún líder de la iglesia, o directamente nos escriben y nos podemos enterar, pero no conocemos realmente la necesidad de cada quien. Y en estos siguientes minutos yo le pediría por favor que piense y no necesariamente los que vienen a la iglesia, sino su familia en sentido general. Si alguien de sus familiares está pasando por esta enfermedad pandémica, si alguien de sus familiares no necesariamente está con esta enfermedad, pero puede que esté con otro tipo de enfermedad, algunos familiares que pueden estar hospitalizados, no necesariamente por el COVID, atendidos por diversas dolencias. Quisiera que piensen esta noche por todas esas personas
y oremos por todas esas personas. La palabra nos manda a no solamente llenarnos del conocimiento, sino el conocimiento no tiene sentido si es que no lo vertemos para usarlo justamente en la sensibilización de nuestro propio corazón, para poder escuchar lo que Dios dice acerca de la necesidad del prójimo. Y por favor piense en sus familiares en esta noche y vamos a orar por ellos en primera instancia, ¿no? Específicamente por sus familiares, ¿no? Familiares cercas, familiares más distantes, están en otros departamentos y usted ha tenido que mantener el contacto con ellos o con ellas para enterarse de sus situaciones. Usted conoce nadie como está su familia. Así que oremos ahora. Si en su familia, en la gloria del Señor, en la misericordia del Señor, no hay nadie que esté enfermo, todos están bien salvaguardados hasta aquí, qué bueno, nos alegra, de verdad que nos alegra. Y ¿sobre qué va a orar usted? Bueno, le gracias al Señor porque hasta ahora le ha cubierto el Señor de esa forma, ¿no? Entonces vamos a orar primeramente por esto. Y conmigo en su lugar, pensando en sus familiares. Padre, te queremos dar gracias en esta noche porque reconocemos, Señor, que hay necesidades que no pueden esperar. Reconocemos que hay necesidades de cada familia, Señor, urgidas, Padre, de que alguien ministre sus vidas, alguien ministre sus corazones, porque podemos tener la noticia, podemos tener la descripción de lo que está ocurriendo, pero Señor, no podemos tener una descripción o una cuenta cabal de lo que está cruzando por la mente y menos por el corazón, Señor. Las aflicciones, las preocupaciones pueden estar absorbiendo, Señor, sus corazones. Las angustias pueden estar, Señor, aún desviando su propia fe. Por eso necesitamos obedecer tu palabra. Necesitamos volver a echar toda la ansiedad de cada uno de los familiares, Señor, por los suyos. Echar todas esas ansiedades sobre ti y volver a confiar en el cuidado tuyo, Señor. Padre, oramos porque cada uno de tus familiares, aquellos que están enfermos, Señor, por cualquier tipo de dolencia, Padre, te suplicamos que tu gracia les alcance a cada uno de ellos, sean creyentes o no sean creyentes, Padre. Dales testimonio a los que no lo son. Muéstrales lo que eres capaz, no solamente de sanar, sino tu sanidad tiene un propósito específico como segunda oportunidad de vida. Los que son creyentes, vuélvelos a afirmar en cuanto a la fe, Padre, en sus corazones. Vuélveles sus corazones a que puedan seguir confiando y esperando en ti, Señor, porque no hay mejor cosa que esta. Hazles recordar tus y Señor, a los familiares que están distantes, Señor, calma el corazón de los que están aquí en Lima, Señor, y quizás no pueden estar con sus familiares y en el deseo de hacerlo no pueden por este tiempo, Padre. Así que por favor, fortalece sus corazones, también confiando en que tú vas a obrar, Padre amado, donde quiera que se encuentren los familiares, con necesidades de salud, con necesidades materiales, que desde aquí se pueda confiar en que tú tienes las riendas de todo esto. Padre, por favor, te suplicamos que puedas también mostrarles, no solo a través de tu palabra, sino a través de la provisión milagrosa, siempre como característica tuya en estos casos, que ellos puedan comprobar que tú no te has olvidado de ninguno de ellos, que todas sus oraciones, Señor, han sido escuchadas, cada oración ha sido recibida delante de ti, y cada oración será respondida en su debido momento y en su debido tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos todas y cada una de estas cosas, Padre. Amén.
Bien, lo segundo que quiero que piense, por favor, es en usted mismo, en usted misma, en esta noche, porque hablábamos sobre temores, sobre miedos que pueden ganar el corazón y pueden hacernos perder no solo distancia con el Señor. La primera área que se afecta es el área de la fe. Y su fe puede trastabillar, su fe puede perder fuerza, su fe puede estancarse porque el miedo, el temor a las circunstancias o al no saber qué va a ocurrir, y no solamente me refiero porque alguien esté mal y tengo miedo que vaya a terminar mal esto, sino usted se ha dado cuenta, mientras más pasa este tiempo de confinamiento, y a pesar de que la gente ya rompió este confinamiento, pero hay una secuela que es la más inmediata y es el temor a la cercanía. Hay casi un rechazo a estar cerca de gente. Y todo eso afecta incluso la expansión del Evangelio. Si usted se da cuenta, ya nos van a ser las mismas características a las cuales estábamos habituados. Salíamos a cualquier esquina, teníamos contacto con cualquier persona, podíamos orar con cualquier persona en la calle misma, la gente se paraba, podía hablar con nosotros. Ahora eso es imposible, por lo menos por ahora. Entonces hay secuelas, esto se ha ido anunciando, y por más creyentes que seamos, pueden estar ganando el corazón. Entonces necesitamos orar por eso también, orar por su propio corazón, que no faltemos a la fe, básicamente que no faltemos a la fe, que no se estanque, que no deje de desarrollarse la fe, y que siempre estemos confiando en el Señor y en su palabra, y que las circunstancias no estén normando nuestro sentir ni nuestro accionar también. Así que una vez más, por favor, con los que tenga en casa, con los que usted estén acompañándonos esta noche, por favor, oremos por esto. Piense en su propio corazón y pida por su corazón, pero también pida por el corazón de su familia, los que están con usted en este tiempo. Hoy oremos, Señor. Padre, una vez más nos acercamos por gracia a ti. Necesidades por cientos tendríamos en esta noche para orar, pero estamos tratando de enfocarnos en estas inmediatas, Señor, que ponen en riesgo nuestra propia fe. Oramos mirando el propio corazón, Señor. Oramos mirando hasta donde podemos, porque después no podemos, Señor, pero tú puedes. Y te suplicamos por cada una de las familias que en esta noche están conectadas en sus propios miedos, Señor, por un lado, en sus propios temores, por otro lado, en sus propias dudas, Señor, en el temor que todas estas circunstancias ha aperturado o ha generado en sus corazones, no solo en salir de sus hogares, no solo en tener contacto con otras personas, en ir a lugares específicos aún por sus propias necesidades, Señor. Padre, solamente tú puedes tratar un asunto del alma, un asunto de emociones dentro del alma, Señor, y nadie tiene acceso hasta esa profundidad excepto tú. Y te suplicamos que trates el corazón de todos los que en esta noche nos están escuchando, todos los que están orando con nosotros, todos los que han pasado por esta circunstancia y probablemente siguen en estas circunstancias de temores, de miedos, de dudas, de inquietudes, Señor, de no saber qué van a hacer después, de no saber cómo van a retomar incluso cuando vaya normalizándose todo esto. Padre, te suplicamos porque tú puedes controlar aún y sabes hasta dónde podemos resistir y hasta dónde, Señor, nuestra fe podría, Señor, desdibujarse. Así que por favor te suplicamos, no falte la fe de nadie, que su fe, por el contrario, por estas circunstancias sean fortalecidas, que sean, Señor, impulsadas a seguir desarrollando, que puedan tomar estas circunstancias y creerte mucho más a ti, Señor, así como Daniel en aquel foso con los leones, que su corazón sea aplomado en ti y que pueda confiar lo que tú eres capaz de hacer en esos momentos de difíciles circunstancias y de peligro, igual como los amigos de Daniel, Señor, en aquel horno ardiente, Padre, que tú puedas guardar sus vidas y que puedan, a pesar del horno en la aflicción, Señor, puedan estar confiados en que tú estás con ellos aún en estas circunstancias también.
pero que en sus corazones que no falte la fe, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, en esta noche juntos por todos nuestros corazones, que sean sostenidos por ti, porque por nosotros mismos nunca podríamos hacerlo, Señor. Confiando que será así, Padre, ponemos todo esto en tus preciosas manos, en nombre de Cristo. Ok, mis hermanos, personas específicas por las cuales hemos estado orando, y creo que debemos seguir orando también por estas familias. Compartimos con varios de los ministerios, sobre todo con el de los hombres, el hecho de estar orando por la salud del pastor Jorge Correa, pastor de la Alianza Misionera de Villa María del Triunfo. Pero tristemente, pero en la esperanza de gloria, según las promesas del Señor, debemos comunicar que el pastor Jorge ya partió de la presencia del Señor este martes último. Y reconocemos que es motivo de tristeza para los que lo hemos conocido y hemos ministrado con él. Pero como decía, el gozo de saber que hay una promesa de parte del Señor, tiempo para volver a reunirnos todos delante del Señor. Oremos por su esposa Carmen y sus hijos, que sean absolutamente consolados por el Señor en este tiempo. Pero por otro lado también oremos por los papás de nuestro hermano Guillermo Araniva, que están siendo tratados en su salud, y suplicamos que el Señor esté guiando todo este tratamiento también para bienestar de ellos y recuperación de ellos. Si usted tiene a alguien, no necesariamente la familia, que sabe que está en problemas de salud, por favor, inclúyalo dentro de esta oración. En el grupo de hombres, uno de los hombres envió un anuncio para orar por un papá joven que no conocemos, y unos días atrás y oramos por él, y nos enteramos hoy, anteayer yo me enteré de que ya este papá joven está bastante estable, bastante recuperado, y eso nos alegró, porque los hombres empezamos a orar apenas recibimos la noticia. Si usted sabe de alguien, por favor, ore conmigo en esta noche. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por haber escuchado la oración que por varias semanas levantamos por la vida de tu siervo, pastor. Pero también oramos porque se haga tu voluntad y no la nuestra. Y tú, Señor, condujiste todas estas oraciones y desembocaste a que se haga tu voluntad. Y Padre, si Él está descansando en tu gloria ahora, y en un mejor estado que nosotros mismos, de hecho que sí, pero Señor, consuela y la tristeza del corazón de los de su casa, de los de su familia. Si solamente en los más cercanos que somos nosotros sentimos la tristeza de esta partida, pero nos consuela el hecho de la promesa de Dios, que es más poderosa, Señor, que la muerte misma. Seguimos creyendo que Jesucristo es la resurrección y la vida, pero consuela a su familia, Padre, por favor, por favor. Pero tenemos que rogarte también en esta noche porque consueles el corazón de todos aquellos que dentro de esta congregación han visto partir a sus familiares. Padre, en esta noche queremos orar porque tu consolación termine su obra completa en el corazón de cada uno de ellos y de ellas, Señor. De las viudas, de los hijos, de las hijas, de los hombres que tuvimos que partir a tu gloria, Padre, y que en algún momento escucharon tu palabra y decidieron seguirte. Señor, consuela estas familias también. Pero también, Señor, te queremos dar gracias por la atención inmediata de los papás de Omar y Guillermo. Ahora te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos que también consuele su corazón al haber partido ya también a tu presencia la abuelita paterna de Guillermo hace unos días nada más atrás, Señor, pero el gozo era de que la abuela había conocido tu palabra, Señor, y entregado su corazón hacia nosotros.
pero consuela esa tristeza en la familia Guillermo, Señor, y fortalece sus corazones para enfrentar esta prueba con sus papás también, Señor, por los cuales oramos. Nos unimos a la oración de todos los que están orando con nosotros en estos precisos momentos, por personas que ellos conocen, por familiares, amigos, hermanos, que están pasando por situaciones difíciles. Por favor, Padre, que les puedan alcanzar tu palabra, Señor, de esperanza. Que pueda haber siempre una palabra de esperanza para cada uno de ellos o ellas. Gracias, Señor. Muchas gracias por permitirnos dejar esto delante de tu presencia y, como dice el salmista, toda lágrima derramada delante de tu redomas. En el nombre de Cristo Jesús. Si tiene su Biblia, por favor, Salmo 66. Hay 2 versículos que quiero leer antes de que podamos terminar este tiempo de oración. En Salmo 66, versículo 9 específicamente. Salmo 66, versículo 9, dice el salmista, Él es quien preservó la vida, se refiere a Dios, no al salmista. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Le pido que se detenga un momento en todo este asunto de aprendizaje que mi esposa estaba explicando hace un momento, esta parte del capítulo 5 de Oseas. Y claro, lo drástica de la llamada del Señor, advertencias, como usted lo habrá entendido, advertencias del Señor. Y como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, no perdonó a la generación de Noé, no perdonó a los de Sodoma y Gomorra, el juicio de Dios es inminente, hermanos. Todo esto que estamos viviendo es preámbulos nada más, dolores de parto, como dirían los evangelios. Pero todavía no es el fin. Pero qué doloroso está siendo todo esto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo he llevado a este salmo? Porque en medio de todos estos temores míos, como decía, usted puede ser alguien muy fuerte en la fe, pero después de todos estos largos meses, ¿cómo está golpeando el corazón y la mente en estos tiempos? No sé cómo es el suyo, en realidad no sabemos cómo es el suyo. Oramos y siempre lo hemos mencionado cada culto, todos los días estamos orando por toda la iglesia y por cada uno de ustedes, pero no sabemos cómo esté su corazón, no sabemos hasta qué punto usted esté descansando en el Señor, echando toda su ansiedad sobre Él. Pero lo que sé es una cosa y estará de acuerdo conmigo. Fíjese, cercanos a usted y muy cercanos a nosotros hemos visto varios hombres de la iglesia, de vistas de nuestra congregación, y a algunos de ellos en la presencia del Señor. Pastores amigos que hemos trabajado juntos, hemos amado, y ya en la presencia del Señor. Familiares suyos que probablemente usted está enterándose y quizás se vaya a enterar más adelante, no lo sabemos. Pero nosotros, hermanos, nosotros, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Si hasta aquí hemos llegado, hermanos, creo que muchas veces hemos usado hasta aquí nos ayudó el Señor, pero no va a tener una gran connotación en estos tiempos. Si estamos aquí, hermanos, con salud, ustedes y nosotros, es porque nos ayudó el Señor. Él ha preservado la vida de nuestra alma. Y creo que es justo en esta noche darle gracias a Dios por eso, porque nos ha guardado hasta aquí. No sabemos el mañana, hermanos. Quizás para algunos se vuelva angustioso ese mañana, pero que no haya angustia, que la angustia no gane su corazón, que más bien la confianza en que el Señor sigue teniendo el control de todo sea quien le sostenga. Así que oremos dándole gracias a Dios, como dice el salmista, hasta que nos preservaste, has preservado la vida de nuestras almas y te estamos muy agradecidos, a pesar de que nos probaste y nos ensayaste como se afina la plata, pero aquí, unidos por ti. Ore ahí conmigo, por favor, con corazón muy agradecido.
Padre y Señor nuestro, queremos darte gracias. No queríamos terminar este tiempo de oración sin abrir este salmo y entenderlo a la luz de tu obra sobre nuestras vidas. Muchas veces oramos pidiéndote que si nuestro corazón desmayara nos llevares a la torre más alta que... Y Señor, no sé cuántos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que están en este instante conectados con este tiempo de oración y orando con nosotros. No sé cuántas veces han tenido que depositar muchas lágrimas en tu redoma, Señor. Y suplicándote y aún preguntando hasta cuándo, Señor, hasta cuándo este juicio, cuándo esta disciplina, hasta cuándo las muertes, hasta cuándo ver partir a tantas personas, no solamente a los cercanos, sino también a los lejanos, no solamente a los conocidos, a los desconocidos. Padre, muchos medios oficiales dicen que son más de 8,000. Extraoficialmente se habla de 17,000, Señor. No sabemos cuál es la verdad. Pero, Señor, esto desalentaría a cualquier Padre. Y, Señor, solamente tú puedes sostenernos en este tiempo. Padre, hasta aquí hemos recibido el testimonio que tu Espíritu no solo nos da, que como hijos preservado nuestras almas, Señor, y te damos muchas gracias. De verdad te damos muchas gracias. Si no hubiera sido la provisora mano tuya, Señor, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Pero con acción de gracias en nuestros corazones, Señor, no queremos dejar pasar este momento como iglesia, ya que estamos unidos, para decirte, Señor, como y nos has probado, si vas a seguir probándonos en este horno de aflicción, Señor, no te muevas de nuestro lado. Cúbrenos por completo, poder no solo haznos ver a través de tu palabra, que a pesar de las advertencias, de la dureza del ser humano, el Señor, que te inclinamos las espaldas, pero que hay un remanente que no nos desampares, Señor, como te lo suplicamos. Y con acción de gracias también, Señor, dándote por las manos, porque solamente en ti están seguros, y nuestras mentes, porque solamente no pueden desviarse hacia los miedos, temores, desesperaciones y dudas, Señor. En ti no puede haber dudas. Gracias, Señor Jesucristo, por escucharnos en esta noche como iglesia. Gracias por vamos por delante tuyo toda carga, toda ansiedad, y volver a recordar que, Señor, podemos confiar en ti, que nos vas a cuidar, nos vas a seguir cuidando. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos agradecidos. Amén. Muy bien, hermanos queridos, gracias por haber estado en esta noche nuevamente conectado con nosotros. Gracias por sus oraciones. Dentro de un instante terminando, no se vaya a desconectar. Hay un pequeño video con anuncios importantes para la iglesia de eventos futuros. Y Dios mediante, si el Señor no viene antes, yo estaremos el próximo jueves una vez más juntos con ustedes. El Señor nos los siga guardando. A cada uno de ustedes un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga mucho.